Bien amigos, nos vamos hasta el Congreso de la República. Ahí se encuentra David Hurtado. Se viene debatiendo el presupuesto para el próximo año. David nos informa. David, muy buenos días. Principalmente a gobiernos regionales y locales. Seguido con un incremento en 2.445 millones en los recursos ordinarios. Bien, mientras nos enlazamos con David Hurtado, que se encuentra en el Pleno del Congreso de la República, cuya imagen vemos ahora, sesión del Pleno, vemos al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, exponer el presupuesto para el 2012. Vemos a su lado también, ¿qué pasó con nuestra cámara? Vemos a su lado también al premier Salomón Lerner. En cualquier momento entramos con David para conocer los detalles pues, de esta exposición y de este debate que se llevará a cabo esta mañana, que se viene llevando a cabo como vemos en pantallas. Bien, vamos con David entonces. David, ¿nos escuchas? Buenos días. Buenos días. El ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, realiza la exposición y el sustento del proyecto de ley de presupuesto para el año 2012 ante el Pleno del Congreso de la República. Escuchemos. Los recursos directamente recaudados y donaciones estimados en 9.517 millones y que equivalen al 10% de los recursos previstos para el financiamiento del presupuesto. Los recursos por operaciones oficiales de crédito por 7.193 millones, que constituyen el 8% del total, y finalmente los recursos determinados por 17.149 millones, que equivalen al 18% del presupuesto. A continuación, explicaré el destino de los recursos públicos para el año 2012. Gastos no financieros. Los gastos no financieros comprenden los gastos corrientes, que ascienden a 55.820 millones, así como a los gastos de capital, que ascienden a 25.339 millones de soles. De esta manera, los gastos no financieros representan el 85% del total del presupuesto. Con respecto a los gastos corrientes previstos para los tres niveles de gobierno representan el 58% del presupuesto. Estos gastos se destinan al mantenimiento u operación de los servicios que prestan las entidades públicas y comprenden los gastos destinados a atender el pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado del sector público correspondientes a las diferentes carreras, las pensiones de los cesantes y jubilados del sector público, así como las cargas sociales, las guardias hospitalarias y gratificaciones, entre otros. En este rubro se incluye la bonificación por escolaridad y los aguinaldos de julio y diciembre para el personal activo y cesante de la administración pública, así como los gastos para la bonificación por FONAPU a cargo de la ONP. También forman parte de los gastos corrientes los gastos en bienes y servicios, que se destinarán principalmente al financiamiento de los gastos necesarios para la operatividad de las entidades, así como para las adquisiciones requeridas para la prestación de los servicios a cargo de las diversas entidades del sector público. Además de los conceptos antes señalados, en los gastos corrientes se consideran los gastos por asistencia social que brindan las entidades públicas a la comunidad, así como los gastos que corresponden básicamente a las donaciones y transferencias a favor de instituciones del sector público, sector privado y del exterior, que no supone una contraprestación de servicios o bienes, cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios, y la previsión de pagos por subvenciones a personas naturales, entre los principales gastos. Finalmente, debo señalar que se han incluido recursos para la contratación de docentes a nivel nacional, el financiamiento de los docentes incorporados a la ley de la carrera pública magisterial, la homologación de los docentes universitarios a tiempo parcial, la atención progresiva del nombramiento de los profesionales correspondientes a las leyes 28498 y 28560, vale decir, aquella de los que abarca a los profesionales de la salud no médicos cirujanos contratados y de los técnicos auxiliares y auxiliares administrativos de la salud. Además, se incluyen recursos para atender la nivelación en los gobiernos regionales a 22 AETAs para no médicos, y así concluimos el proceso de homologación en esta materia. Y en el Ministerio del Interior, recursos destinados a incrementar el servicio de patrullaje a pie, servicio de calle y patrullaje por 8 horas de servicio diario en las 20 direcciones territoriales policiales distribuidas a nivel nacional, así por el cambio en la modalidad de servicio policial, eliminando el sistema 1 por 1. Con respecto al gasto de capital, estos se estiman en 25.339 millones, que representa el 27% del presupuesto total para el año 2012.
El monto representa un crecimiento nominal cercano al 13% en relación al presupuesto del 2011. El gasto de capital considera el gasto de proyectos de inversión, incluidas las transferencias de capital entre niveles de gobierno, así como la adquisición de bienes de capital destinados al desarrollo de las acciones a cargo del Estado. Con respecto ahora a los gastos financieros. Los gastos financieros, que incluyen el servicio de la deuda interna y externa previstas en el proyecto de presupuesto, ascienden a 9.492 millones de soles, de los cuales corresponde al Gobierno Nacional la suma de 9.231 millones y a los gobiernos locales 259 millones. Los gastos financieros representan el 10% del presupuesto del año 2012. Acá quisiera destacar un punto importante. Hace 6 años, un cuarto del presupuesto se iba al servicio de la deuda y hoy en día este monto se ha reducido a un 10%. El pago del servicio de la deuda interna asciende a 3.067 millones, destinado principalmente al pago de los intereses y amortizaciones a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, incluye la suma de 236 millones correspondiente a los gastos financieros de los gobiernos locales. El pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa asciende a 6.425 millones y considera principalmente el pago a organismos internacionales, bonos y proveedores, entre otros. También incluye 23 millones que corresponden a los gastos financieros de los gobiernos locales. Con respecto a la evolución de los recursos para los proyectos de inversión pública, en el marco de la programación multianual de inversiones que se tiene, se prioriza la continuidad de los proyectos iniciados en ejercicios fiscales previos. Asimismo, se ha priorizado la mejora en la cobertura en los servicios, especialmente en las áreas rurales. Es importante mencionar que los mayores recursos para inversión pública corresponden a los siguientes sectores: 39% para transportes y comunicaciones, 16% para educación, 9% para saneamiento y 7% para salud, entre las principales funciones. A continuación, señor presidente, detallaré la estructura de los recursos correspondientes a la reserva de contingencia y fondos especiales, que representan el 5% de la asignación del 2012. Se prevé 4.884 millones destinados a financiar gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los presupuestos de las entidades públicas. Cabe indicar que dentro del monto antes señalado, 1.182 millones corresponden a los fondos especiales que serán destinados íntegramente a los gobiernos regionales y locales, de los cuales 400 millones se orientan al Fondo de Promoción de Inversión Regional y Local FONIPREL y 782 millones para el financiamiento del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. En este sentido, la reserva de contingencia, exceptuando los fondos preasignados, comprende recursos por un poco más de 3.700 millones de soles. Dentro de las principales intervenciones que se financian en el rubro programas y entidades nuevas, destacan los 1.368 millones para los programas sociales que estarán a cargo del futuro Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, los recursos de la reserva de contingencia también consideran la incorporación del personal docente a la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial, así como el incremento para los activos y pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el marco de la reforma integral de las remuneraciones y pensiones, que prontamente presentaremos conjuntamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía ante este Congreso de la República. Asimismo, se incluye el incremento a los pensionistas del régimen de la 2530, el pago de la continua de la bonificación del Decreto de Urgencia 03794 y la contrapartida de proyectos de inversión con fuente de financiamiento externo, aún no concertados a la fecha de presentación del presente proyecto de ley ante el Congreso de la República, entre otros. ¿Cómo se distribuye el presupuesto? El presente cuadro muestra las fuentes y usos del proyecto de presupuesto 2012 según un nivel de gobierno. La asignación al Gobierno Nacional asciende a 65.000 millones de nuevos soles, monto que representa el 68% del total del proyecto de presupuesto. Los gobiernos regionales y locales cuentan con recursos por 14.743 millones y 15.772 millones respectivamente.
En el siguiente cuadro observaremos que esta distribución varía significativamente si consideramos las transferencias que se realizan a los gobiernos regionales y locales y si excluimos del análisis los gastos que... Bien, Cristian, continúa esta exposición del ministro de Economía y Finanzas, una exposición que ha sido sumamente técnica y que justifica en cierta medida o trata de justificar todos los planeamientos que ha hecho el gobierno y el presupuesto de la nación que se le asigna para el próximo año 2012. Seguimos contigo en estudios. Bien, David, gracias por la información. En cualquier momento volvamos para allá entonces para escuchar la exposición del ministro de Economía Castilla y también el premier Salomón Lerner. Pausa y regresamos.